Se tiene un triángulo isósceles AOB, se sabe que hay dos lados iguales que valen cada uno 2A. Se levanta, dice aquí, una perpendicular OM al plano del triángulo. Ya desde que se menciona eso, se sabe que el triángulo debería ubicarse en posición horizontal. Entonces, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a trazar por aquí la base de ese triángulo isósceles. Así. Este es el triángulo isósceles AOB. Esto mide 2A y él también mide 2A. A partir del punto O se levanta una perpendicular al plano de ese triángulo isósceles al que he procurado ubicar en posición horizontal. Esta perpendicular se llama OM y se sabe que mide A raíz de 6. Se une M con A y con B, dice aquí, o sea, se une M con B, así, y se une M con A. Y luego dice, hay el diedro AB. Se supone que a partir de esa línea AB se extienden, se construyen dos regiones planas. Y es correcto. De la línea B sale esta región triangular que estoy sombreando de rosadito, que corresponde al triángulo isósceles, pero también de la línea B hacia arriba sale esto que es como un plano inclinado. Entonces lo que vamos a hacer es dejar aquí una línea discontinua para que se entienda que hay un plano que está tapando parte de la línea OB. Entre esta región verde y la región rosada se determina un diedro. Y la medida de ese diedro la vamos a definir con el teorema de las tres perpendiculares. Esta funcionaría como la primera, vamos a dibujar la segunda. Curiosamente, como estamos en un triángulo isósceles, esta segunda perpendicular, que sería la altura relativa a la base, determina aquí dos partes iguales. Y luego trazamos la tercera. Con la primera, la segunda y la tercera tenemos las dos perpendiculares que definen la medida del diedro. Y eso está dentro de un triángulo rectángulo, porque se sabe que la primera y la segunda siempre forman ángulo de 90. Así que en ese triángulo rectángulo se va a obtener el valor de x, solo nos faltaría o bien este cateto o en todo caso la hipotenusa. Y para eso está el dato de que el ángulo AOB mide 90. Porque si el ángulo AOB mide 90, entonces esto mide 45 y acá es 45, si los catetos valen cada uno 2A, la hipotenusa valdría 2A raíz de 2. Esto sería A raíz de 2, A raíz de 2, y obviamente esta línea también valdría A raíz de 2. Y si eso vale A raíz de 2 y él vale A raíz de 6, entonces ya se puede averiguar el valor de x, porque x está en un triángulo en donde los catetos son A raíz de 2 y A raíz de 6. Y cuando es un poco complicado definir la razón entre los catetos, se suele simplificar. Cancelamos la raíz de 2A y aquí quedaría 1 y aquí quedaría raíz de 3. Y con 1 y raíz de 3 es evidente que el valor de x mide 60. Se tiene un cuadrado ABCD del lado 4. Del lado AB se toma un punto, fuera del plano del cuadrado se toma otro punto y el segmento que se genera al conectar esos dos es perpendicular al plano. Si hay un segmento perpendicular a un plano, ya sabes que lo que más te conviene es dibujar al plano en posición horizontal. Entonces, dibujemos al cuadrado en posición horizontal y podría quedar así. Ahí está. Este es el cuadrado ABCD. Se sabe que su lado mide 4. En el lado AB se ubica un punto P, no se especifica en ningún momento con precisión dónde está, así que podemos ubicarlo donde sea. Lo voy a ubicar aquí.
y fuera del plano del cuadrado se ubica un punto Q, de tal manera que cuando P se une con Q, se obtiene un segmento perpendicular al plano del cuadrado, que al final se sabe que mide 3. Y se pide el ángulo diedro que forman los planos del triángulo CDQ y del cuadrado ABCD. Bueno, el plano del cuadrado está aquí, está bastante claro. El triángulo CDQ recién se va a formar cuando tracemos la línea que va de C hasta Q y la que va de D hacia Q. Entre este triángulo de lados verdes y el cuadrado se forma un diedro. Para que se entienda que este triángulo de lados verdes está delante, vamos a discontinuar esa línea y aquí tendríamos el otro plano, la otra cara del ángulo diedro. ¿Cómo se halla la medida del diedro entre esta región triangular verde y esta región cuadrada de color rojo? Aplicamos el teorema de las tres. Es lo más práctico porque parece formarse un diedro agudo. Ella es la primera, obviamente. De aquí sale la segunda. Y habría que completar esto con la tercera. Así. La tercera forma aquí ángulo de 90. Entre la primera y la segunda también hay un ángulo de 90 y aquí estaría la medida del diedro. Curiosamente ese diedro está ubicado en un triángulo rectángulo en donde este cateto vale 3 y esto es evidentemente igual que el lado del cuadrado, vale 4. Con 3 y 4 diremos que x es igual a 37. En un triángulo ABC se sabe que el lado AC es la semisuma de los otros dos lados, AB y BC. Además se va a trazar un segmento a partir del vértice B, un segmento BP perpendicular al plano. Entonces ya sabemos cómo empieza esto. Esto empieza con un triángulo en posición horizontal. Vamos a intentar ubicarlo así. Ahí está. Este es el triángulo ABC. Ese primer dato de que este lado es la semisuma de estos dos, hay que trabajarlo con cuidadito. Vamos a ponerle a él A minúscula, C minúscula y B minúscula. Se sabe, por dato, se sabe que B es igual a A más C entre 2. Eso es dato del problema. Luego, desde el punto B se va a levantar una perpendicular así. Ella se llama BP. Y BP dicen que es igual al inradio de ese triángulo. Una vez que se menciona el inradio, definitivamente recordamos propiedades que tienen que ver con la suma de los lados, que es propiedades como el teorema del incentro. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Primero voy a trazar de aquí una bisectriz. Ahí está la bisectriz. En esa bisectriz, evidentemente está ubicado el incentro del triángulo. Se lo ubicamos ahí. Al ubicar al incentro, deberíamos recordar que se puede averiguar cuánto es m entre n aplicando el teorema del incentro. Aplicamos el teorema del incentro que dice así. El incentro divide a la bisectriz interior en dos partes. La razón de esas partes, o sea, m entre n, es igual a la razón que hay entre la suma de estos lados y la base, o el lado al cual es relativa la bisectriz. O sea, m entre n es a más c sobre b. Pero a más c sobre b sería un medio, ¿no? O perdón, sería 2, porque a más c entre 2 es igual a b, o sea que si el 2 pasa a multiplicar, a más c vale 2b. Y si esto vale 2b entre b, aquí sería 2. En otras palabras, mandando la n a multiplicar, resultaría que m es igual a 2n. O sea que él es n y aquí está el doble. Además de eso, habiendo ubicado al incentro de un triángulo, podemos trazar a partir del incentro una perpendicular hacia cualquiera de los lados y esa perpendicular sería el inradio. Una perpendicular por aquí, por acá o por acá. Recuerden que él es el centro de la circunferencia inscrita. Lo voy a trazar así.
esta perpendicular, que vendría a ser igual al inradio. Bueno, eso es el inradio. Y según el problema, esto también es igual a R. La longitud de este segmento coincide con la longitud del inradio. ¿Qué se pide? El diedro PACB. ¿Cómo se entiende el diedro PACB? Quiere decir que la línea AC y el punto P definen una cara. La línea AC y el punto B definen la otra cara. Y si la línea AC y el punto B definen una cara, entonces este triángulo va a ser las veces de una de las caras de ese diedro. Ahora, la línea AC, que es esta, y el punto P definen a la otra cara, entonces habría que unir P con C y también A con P. Se va a formar por aquí un plano, un triángulo APC, y ese triángulo tapa parte de lo que se ha trabajado, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo discontinuo. La discontinuidad es una seña, es una marca de que eso está detrás de alguna superficie plana. ¿Ok? Ahora sí, trazamos estas líneas para que quede bien claro cuál es la cara que estamos señalando, ¿no? Entre la cara rayada de verde y la sombreada de color blanco se determina un diedro, el diedro P-AC-B, ese diedro. ¿Cómo se calcula su medida? Aplicando el teorema de las tres perpendiculares. Ella es la primera. Una paralela a esta por aquí. Y esta es la segunda. Y luego viene la tercera. Listo, primera, segunda y tercera. Aquí está la medida del diedro. Y entre la primera y la segunda siempre hay un ángulo de 90. Ahora, si esto vale n y el de aquí m vale 2n, n con 2n, bueno, esto sería 3n. Y por semejanza, si a esta n le corresponde r, a este 3n le corresponderá 3r. Y entonces, si este cateto vale r y este otro vale 3r, se entiende que x es un valor notable, conocido. Cuando los catetos están en la razón de 1 a 3, el ángulo mide 18,5, o sea, la mitad de 37. Los cuadrados ABCD y BEFM están ubicados en planos perpendiculares. Planos perpendiculares podemos entenderlos como que uno está en posición horizontal y el otro en posición vertical, sería lo más práctico. Ahora, dibujemos uno de los cuadrados, vamos a dibujar el cuadrado ABCD. Ahí está. He ahí el cuadrado ABCD. Siempre se dibuja como si fuese un paralelogramo. Lo que luego hay que hacer es indicar que hay ángulos rectos, recordar que no es un paralelogramo, sino es un cuadrado dibujado en un plano horizontal. Le ponemos ABCD. Para dibujar el otro cuadrado, cuyo nombre es BEFM, solo tenemos ubicado el punto B. Felizmente nos aclaran que M es el punto medio del lado CD, entonces ubicamos aquí el punto medio, M. Y entonces si ya tenemos ubicado al punto B y al punto M, podríamos unir y construir el cuadrado, el segundo cuadrado en posición vertical, cual si fuese una pared, BEFM. Entonces trazamos una vertical, trazamos aquí otra vertical y terminamos de construir el cuadrado así. BEFM. Listo. Ahí tenemos al cuadrado rosado ABCD en posición horizontal y al cuadrado celeste BEFM en posición vertical, en planos perpendiculares. Se pide el diedro NEFM. Y N es el punto medio de AD, se aclara. El punto medio de AD estaría por acá. Este es N.
Bueno, ¿cómo se entiende este diedro? Bueno, se entiende que EF y el punto M definen una de las caras. La línea EF y el punto M definen una cara, o sea que este cuadrado celeste sería una de las caras. Vamos a discontinuar esta línea rosadita para que se entienda que ha quedado detrás de una superficie. Aquí tenemos una de las caras. La otra cara está definida por EF y el punto N. Entonces la línea EF y el punto N se ve que definen una región triangular. Ellas nos dan la otra cara de este ángulo diedro, la segunda cara. Ahí está. Hay que discontinuar esta línea azul que va a quedar un poco tapada por el plano verde. Aquí está el plano verde. Entre el plano azul y el plano verde se determina un diedro. Y vamos a averiguar la medida de ese diedro que parece agudo utilizando el teorema de las tres perpendiculares. Primero debemos trazar desde el punto N una perpendicular al plano celeste. Como ellos son planos perpendiculares, si se va a trazar de algún punto de este plano una perpendicular al otro, esa perpendicular está contenida aquí. Y eso no es muy difícil de trazar, porque habría que recordar que en un cuadrado, si se tiene un cuadrado, y en ese cuadrado se ha ubicado por aquí el punto medio y por aquí el punto medio, entonces esta línea y esta otra que voy a dibujar de color amarillo, esas dos son perpendiculares. Y no solo son perpendiculares, sino que el ángulo aquí vale 53 medios, acá también, y de ahí se sabe que ellos están en la relación de 1 a 2. Ellos también están en la relación de 1 a 2, acá sería 4, y esta línea celeste que vale 5 es igual que esta línea amarilla, que también debe ser 5n, por lo tanto acá quedaría 3. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a irme desde n hasta c, de frente. Sé que esa línea, la amarilla y la celeste, forman ángulo de 90. Ahí está. Además, sé que si él es n, acá es 2n, aquí es 4n y acá es 3n. Ella sería la primera. La segunda debe ir hacia la arista, desde aquí, y debe llegar formando 90 grados. Ahí está. Esa es la segunda. Y la tercera sería la que cierre el triángulo, de esta forma. Se sabe que entre la segunda y la tercera está la medida del diedro. Recuerden que el diedro está por aquí, entre el plano celeste y el plano verde. ¿Cuánto mide ese diedro? Bueno, eso siempre está en un triángulo rectángulo, cuando has aplicado el teorema de las tres, porque la primera y la segunda siempre son perpendiculares. Recuerda que el de celeste es un cuadrado, así que si de M hasta B hay 5n, este lado también vale 5n, y obviamente esta perpendicular vale también 5n. Y si los catetos valen 3n y 5nx, no es un valor notable, o sea, no es un valor conocido, pero podríamos calcular su tangente. La tangente de x es 3n sobre 5n, o sea, 3/5. Y a partir de ahí podríamos decir que x es un arco cuya tangente vale 3/5. Ok, se tienen los triángulos rectángulos e isósceles, además congruentes, BAD y BCD. Si son triángulos rectángulos, isósceles son los triángulos de 45. Si son congruentes, se supone que sus catetos y sus hipotenusas son respectivamente iguales. Y dice que están ubicados en planos perpendiculares. Uno debe estar en posición horizontal y el otro en posición vertical. Además hay un dato importante, y es que BD es la hipotenusa común. Yo creo que podríamos empezar entonces por BD. Trazamos la línea BD, así, BD. Y ahora vamos a dibujar el triángulo isósceles, tomando en cuenta que esta es la hipotenusa, o sea que es la base del triángulo isósceles. Ubicamos el punto medio. Trazamos esta línea vertical que va a definir la ubicación del punto, vamos a poner aquí al punto A. Este es el triángulo BAD. Evidentemente está en posición vertical. Ahora de ese mismo punto medio trazamos
esta línea que va a definir la posición del punto C, vendría a ser el punto C, y este es el otro triángulo. Ojo que este triángulo es un triángulo rectángulo isósceles, o sea que esto mide 45. El que está aquí abajo también es un triángulo rectángulo isósceles, acá mide 45. Ya si los dos tienen la misma hipotenusa, es evidente que son congruentes. ¿Qué se pide? Ojo que él está en posición vertical y el otro en posición horizontal. Se pide el ángulo formado por AD y BC. Bueno, AD es esta línea y BC es esta otra. Y para hallar el ángulo entre dos líneas existen dos maneras de trabajar. Una implica trazar paralelas y la otra trazar perpendiculares. Hay que recordar lo siguiente. Si se tiene un par de rectas cruzadas así en el espacio, y se toma un par de puntos sobre una de ellas, un par de puntos, y desde ahí se bajan perpendiculares a la otra, digamos que lanzamos esta perpendicular y luego esta perpendicular, entonces la distancia entre los pies de las perpendiculares y la distancia entre estos puntos, ese par de distancias define el ángulo entre las rectas. Vamos a ponerle a ella que sea L1 y esta que sea L2. B sobre A es igual al coseno de alfa. Y siendo, bueno, se sabe que alfa es el ángulo entre L1 y L2. Ajá. Habría que buscar si es que en este problema es posible encontrar ese par de perpendiculares. Y creo que sí es posible. Sobre esta línea AD vamos a ubicar al punto D y al punto A. Y desde esos puntos vamos a trazar perpendiculares. O podríamos en la línea BC ubicar al punto B y al punto C y desde ahí trazar perpendiculares. ¿Dónde será más cómodo? Me parece que va a ser más cómodo tomando estos puntos en esta línea y lanzando perpendiculares hacia AD. Para empezar, una de las perpendiculares ya está trazada. La voy a remarcar de color blanco, sería esta de aquí. Esa línea sale de B y es perpendicular a esta recta. Ahora hay que trazar desde C otra perpendicular a esta recta y para eso vamos a aplicar el teorema de las tres. Ella sería la primera, perpendicular a este plano. Esta sería la segunda, perpendicular a esta recta. Y la tercera sería la que voy a trazar a continuación. Ahí está. Primera, segunda y tercera. Ahora, se entiende que si él es el punto medio y he trazado esta línea que es paralela a esta, entonces ellos dos son iguales. Si a esto le pongo A, esto sería A. Claro que si este cateto vale 2A, él también vale 2A, y los catetos aquí abajo también miden cada uno 2A. Y listo. La perpendicular que sale de C hacia la recta AD es esta que estoy trazando de color blanco. Ahí está. Desde B se trazó esta perpendicular y desde C esta perpendicular. Esta distancia entre los pies de las perpendiculares y esta distancia entre los puntos B y C definen el coseno del diedro. El coseno de alfa, que es lo que andamos buscando, sería A sobre 2A. Ojo que alfa es el ángulo entre las rectas AD y BC. Y esto sale un medio. Y si esto sale un medio, entonces alfa vale 60. El ángulo entre AD y BC, que es igual a alfa, sería igual a 60. Correcto. Tenemos dos cuadrados, pero contenidos en planos perpendiculares. A uno tendremos que colocarlo en posición horizontal y el otro quedará en posición vertical. Vamos a dibujar primero entonces a uno de ellos. El elegido es el cuadrado ABCD. Ya se sabe que lo que se dibuja realmente es un paralelogramo y luego se hace algunas señas que por convención
nos indican que esto realmente representa un cuadrado. ABCD, vamos a ponerle aquí ABCD. El otro cuadrado es BMNL, se sabe que M es punto medio del lado CD, o sea que por aquí está M. Bueno, si hay que dibujar un cuadrado BMNL en posición vertical, entonces creo que podríamos empezar trazando BM y luego levantando desde B una vertical y levantando desde M una vertical. Ambas obviamente del mismo tamaño. Ahí. BMNL. Listo. Están en planos perpendiculares y con esa sola información se nos pide la medida del diedro ALNB. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, la línea LN y el punto B definen una de las caras. LN y el punto B, bueno, están contenidos en el plano de este cuadrado, o sea que ese cuadrado sería una de las caras. Hay que discontinuar la línea que aparece aquí atrás, desde B hasta C, porque como está detrás de la superficie azul, se entiende que debería verse discontinuo. La otra cara está definida por LN y el punto A. LN y el punto A. Habría que unir A con L y luego A con N. Aproximadamente así. Y vamos a rayar ese plano medio inclinado y ese plano al pasar va a tapar parte de esta línea AB. Entonces esa línea debe quedar discontinua. Ahí está. Se nos pide el ángulo entre la línea, bueno, entre el plano verde y el plano celeste, evidentemente es un diedro agudo, así que vamos a valernos del teorema de las tres perpendiculares. Desde aquí debemos trazar la primera perpendicular hacia esa arista de color celeste. Antes de hacerlo vamos a recordar lo siguiente. Cuando se tiene un cuadrado, y se ha ubicado aquí el punto medio, aquí está la línea, y lo que estoy dibujando es el cuadrado ABCD y esta línea BM. Recuerden que desde A debo trazar una perpendicular. Si se va a trazar de A una perpendicular, entonces ella llega hasta el punto medio. Ojalá recordemos eso. Esto vale 90 y se conoce que por el ángulo de 53 medios, estos segmentos están en la relación de 1 a 2, por este 53 medios de 1 a 2, y la línea amarilla debe ser de igual longitud que la línea azul, así que si esto vale 5, él tiene que ser 5, acá faltaría 3. Ubiquemos entonces por aquí atrás el punto medio. Suficiente como para trazar esta línea que va a formar aquí 90 grados. Ahí. Vamos a colocar A, 2A, 4A y 3A. Listo. Ya tenemos esta línea que es la primera perpendicular. La segunda debe ir hacia la arista que es la línea LN. Allá va. Esa es la segunda. Y la tercera debe cerrar el triángulo, y la tercera forma acá 90 grados, y es entre la segunda y la tercera que se forma la medida del diedro, y esa medida está siempre contenida en un triángulo rectángulo. Se sabe que esto de aquí vale 5A, entonces este lado del cuadrado vale también 5A, y esto sería igual que 5A. Y si él vale 5A y él vale 4A, X no es un valor conocido, pero se sabe que su tangente valdría 4/5. La tangente de X es igual a 4/5, entonces X es un arco cuya tangente vale 4/5. Se nos pide analizar estas proposiciones y definir si son verdaderas o falsas. Vamos analizando una por una. La primera dice: por un punto exterior a dos rectas cruzadas, se puede trazar una recta perpendicular a ambas y solo una. Cuando vas a analizar alguna proposición que tenga que ver con rectas cruzadas,
recomendable es que ubiques a las rectas cruzadas en sus planos paralelos o en los planos paralelos que las contienen. Entonces vamos a dibujar un par de planos paralelos y vamos a instalar en esos planos a las rectas cruzadas. Listo, ahí está. Ahora, ubiquemos un punto exterior a las rectas. La verdad que tiene muchas opciones. Podría estar sobre este plano, por acá de repente, estaría fuera de las rectas. Puede estar en este otro plano, encima de este plano, debajo de este otro, o en el espacio que media entre los dos planos. Ubiquémoslo en algún lugar, digamos que lo ubicamos por acá, entre los planos. Dice el problema que por un punto exterior a estas rectas, por un punto que no pertenece a ellas, se puede trazar una recta perpendicular a ambas, y eso es cierto. Bastaría con trazar por este punto una línea perpendicular a este plano, y esa línea que es perpendicular a este plano sería perpendicular a esta línea que se encuentra en el plano. Como los planos son paralelos, esa misma línea que es perpendicular al plano de abajo sería también perpendicular al plano de arriba, y por lo tanto sería perpendicular a esa recta que se halla contenida en el plano de arriba. Entonces sí es cierto que por ese punto exterior se puede trazar una línea, una recta, así. Claro que como es una recta habría que dibujarla infinita, ¿no? O por lo menos habría que hacer la seña. Listo, ahí está. Por este punto que está fuera de las rectas, he dibujado esta recta, he hecho pasar esa recta verde, que es perpendicular a los dos planos, y por lo tanto es perpendicular a las rectas celestes que están contenidas en esos planos. O sea, sí es cierto que por un punto exterior a dos rectas que se cruzan, se puede trazar una recta perpendicular a ambas rectas. Solamente una, exactamente. Ella es la única que pasando por este punto es perpendicular a los dos planos y logra por tanto ser perpendicular a las dos rectas. La primera proposición es verdadera. Vamos con la segunda. Por un punto exterior a dos rectas paralelas. Las rectas paralelas son coplanarias, o sea, pueden ubicarse sobre un mismo plano. Así que cuando vayas a dibujar dos rectas paralelas, es recomendable que las dibujes ubicadas en un mismo plano. Aquí están, 1 y 2, paralelas. Por un punto exterior, ese punto exterior podría estar en el plano de las paralelas o fuera del plano, al final es exterior. Por un punto exterior a esas dos rectas, se puede trazar una recta perpendicular a las dos y solamente una, dice. Bueno, quisiera que observes esto de aquí. Voy a tomar un punto aquí en ese plano y voy a utilizar el mismo criterio que en el caso anterior. Si por ese punto trazara una perpendicular al plano, entonces es evidente que esa línea que es perpendicular al plano es perpendicular a las rectas que se hallan contenidas en el plano. O sea, esta línea es perpendicular a las dos paralelas. O sea que sí es verdad que por este punto se puedan trazar rectas perpendiculares a las dos paralelas. Lo que no es cierto es que sea solamente una. Por aquí, por ejemplo, podría dibujar otra. Mira, en el mismo plano voy a dibujar una línea así. Esa línea pasa por el punto anaranjado. Ya casi no se ve el punto anaranjado, ahí está. Y puede tranquilamente formar 90 grados con una y 90 grados con la otra. ¿Sí? Ajá, ahí está. O sea que no es cierto que por aquí solo pueda pasar una recta perpendicular a las dos paralelas. No, ahí estás viendo, por ejemplo, que hay dos. Como la proposición dice que es solo una, sería una proposición falsa. Tercera proposición. Por un punto exterior a un plano pasa solamente un plano perpendicular al primero. Dibujamos un plano y ubicamos un punto en su exterior. Plantea la proposición que por ese punto solo se puede dibujar un plano que sea perpendicular a este. Y eso no es verdad. Para empezar, por ese punto solo se puede trazar una línea que sea perpendicular al plano, eso sí, una línea. Pero todos los planos que contengan a esta línea serán perpendiculares al plano rojo. Y esos planos son muchos.
Por ejemplo, aquí podríamos dibujar uno. Acá está. Para tener una idea, vamos a dibujarlo así. Ya está. Correcto. Ese es un plano que pasa por el punto, pasa por la línea verde y es perpendicular al plano rosado que está abajo. Pero no es el único. Podríamos dibujar otro por acá, así, mira. Así, así. Ahí está. Y así como esos dos, bueno, pues hay más, hay muchos más planos que pasando por el punto blanco, o sea, conteniendo a la línea verde, son perpendiculares al plano de color rosado. Obviamente, al dibujar esos planos, si es que son planos opacos, lo que va a suceder es que ya no se va a poder ver lo que está detrás de ellos, ¿no? Es decir, la situación quedaría más o menos así. Hay un plano celeste que pasa por la línea verde y por lo tanto es perpendicular al plano rojo. Hay un plano anaranjado que contiene la línea verde, o sea, contiene al punto blanco y es perpendicular al plano rojo. Así que no es cierto que por este punto pase solamente un plano perpendicular al primero, pasan varios. La tercera proposición, por lo tanto, es falsa. La respuesta sería verdadero, falso y falso. Habla el problema de un cuadrado ABCD, el punto medio de uno de sus lados, del lado AB es M, y se va a trazar un segmento por ese punto medio que es perpendicular al plano del cuadrado. Si se va a levantar una perpendicular, el plano debe ser horizontal. Entonces dibujemos al cuadrado. Ahí está el cuadrado. Este es el cuadrado ABCD. Listo. M es el punto medio del lado AB. Ubicamos a M, punto medio. Aquí ponemos A y aquí ponemos A. Se traza por M la perpendicular, así. MP es perpendicular al plano del cuadrado. Según se sabe, AB es igual a PM e igual a 3. O sea, el lado del cuadrado vale 3. Y este segmento también mide 3. Ahora dice, el segmento PD, el que va desde aquí hasta acá, interseca en el punto E al plano que pasa por AC. Ojo, van a describir un plano. Hay un plano que pasa por esta diagonal. Y ese plano es perpendicular al plano del cuadrado. Como el plano del cuadrado es horizontal, el que sea perpendicular a él será vertical. O sea que por esta línea verde AC hay que levantar un plano vertical, como si fuésemos a construir una pared. Entonces, tal como se hace cuando uno construye una pared, por esta esquina levantamos una columna, una vertical, y por esta esquina levantamos una columna también, una vertical. Y entonces ya tenemos lista nuestra pared, solamente habría que dibujar la parte de arriba. Vamos a dibujarla así. Ahí está. Esa pared, ese plano, es perpendicular al plano del cuadrado y pasa por la diagonal. Ahora, ese plano tapa lo que está detrás de él, así que hay que dejarlo discontinuo. Todo esto debe quedar discontinuo para que se entienda que hay una superficie que se ha colocado por delante. ¿Cómo es que esta línea PD va a cortar a ese plano? Es evidente que va a haber un corte porque P está detrás del plano y D está delante del plano. ¿Dónde se va a dar el punto de corte? Para eso tenemos que unir M con D. Tenemos que trazar por este punto de intersección una paralela a esta línea, o sea, una vertical, así como esta. Trazamos la vertical así. Ahí. Y luego, como esta línea y esta definen un plano vertical, entonces cuando nos vayamos de P hacia D, cortaremos a ese plano verde en algún lugar de esta línea. Vamos a trazar la línea que va de P hacia D. Así. ¡Ay! Perfecto.
La línea que va de P hacia D corta a ese plano verde que se había descrito hace un rato en ese punto. Y ese punto es E. Y el problema nos pide calcular el área de la región triangular CED. Entonces, trazamos la línea CE y la región triangular CED, que va a tapar parte de esta diagonal verde, por lo tanto hay que dejarla discontinua. La región triangular CED sería esta de color celeste. Bueno, esto es que estoy rayando de color celeste o azul. ¿Cómo podemos hallar el área de esa región? Sabemos que el lado del cuadrado vale 3. Tomamos ese lado como si fuera la base y nos faltaría la altura. La altura se define con el teorema de las 3 perpendiculares. Ella es la primera. Por aquí viene la segunda. Esta es la segunda. Y esta de acá sería la tercera. Acá es 90. Esta es la altura que se necesita para poder calcular el área S, porque ya tenemos que la base es 3. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Aplicando el teorema de Pitágoras. Necesitamos estos dos valores. Entre los dos, el ángulo obviamente mide 90. Ahora, se sabe que esto vale A y el vale A, o sea que esto es la mitad del lado del cuadrado, digamos que esto vale 3 medios. Y esto también vale 3 medios. Y este triángulo entonces resultaría que es semejante con este otro. Entre este triángulo y el de allá hay semejanza. De esa semejanza, ya que esto vale 3 medios y él vale 3, la razón de semejanza es de 1 a 2. Entonces, si él es como 1, él es como 2. Si esta altura es como 1, esta otra altura es como 2. Ah, bueno. De aquí hasta acá habría 1, 2, 3, pero eso vale 3, o sea que esto vale 1 y esto vale 2. Él vale 1, esta parte vale 2. Y ahora por semejanza vamos a hallar este valor al cual voy a ponerle L. L es a 2n, semejanza en esta región donde está el 3 y la L. L es a 2n como 3 es a 3n. L es a 2n como 3 es a 3n. L vale 2. L vale 2. Y bueno, si L vale 2 y L vale 2, esto sería 2 raíz de 2. Y el área S es base por altura sobre 2. 3 por 2 raíz de 2 y eso sobre 2. Eso sale 3 raíz cuadrada de 2. Una hoja rectangular a la que se le ha llamado ABCD, en donde sus cantos valen 15 y 20, es doblada por su diagonal BD. Cuando una hoja se dobla por la diagonal, bueno, cuando una hoja se dobla por donde sea que se doble, se forma un ángulo diedro. Aquí nos están indicando que la línea de doblez es la diagonal. Ahora, cuando una hoja se dobla, entonces sus esquinas, algunas de sus esquinas, cambian de posición. Y al cambiar de posición, deberían cambiar de nombre. Así que si una esquina, por ejemplo, tiene la letra A asignada, cuando se mueve esa porción de hoja, entonces la ubicación de A se mantiene ahí y la hoja tiene una nueva ubicación, su esquina tiene una nueva ubicación y hay que ponerle un nuevo nombre. En este caso se nos indica que el vértice A es el que va a moverse, parece, y su nueva ubicación, su última ubicación va a ser A'. Y lo demás ya es solamente cálculo. Así que vamos a proceder primero a dibujar la hoja. La hoja de papel es rectangular. Bueno, no especifica que sea de papel, ¿no? Podría ser de cartulina de repente. Vamos a ponerle aquí A, B, C, D. Aquí le ponemos B y acá D. Para que coincida el dibujo con los datos. AB vale 15 y BC vale 20. Y todo se va a doblar por la línea BD. Es decir, ¿cuáles son las figuras que van a ser las caras de nuestro ángulo diedro?
Bueno, las caras del ángulo diedro serán el triángulo rectángulo que aparece aquí y el triángulo rectángulo que aparece de este lado. Dos triángulos rectángulos, ahí está. Sin embargo, no es muy cómodo que las caras de un diedro sean dos triángulos rectángulos así, ¿no? Ubicados de esa manera. Se recomienda, es mucho mejor que las caras de un ángulo diedro sean rectangulares. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar perpendiculares a la diagonal que va a ser la arista, la línea de doblez. Así, perpendiculares. Fíjense, por favor. Obviamente, como tenemos 15 y tenemos 20, se entiende que ya hemos advertido que hay un ángulo por acá de 37. 15 y 20, sacando 15, están en la razón de 3 a 4. Él vale 37. O sea que esto vale 53. Y si él vale 15, acá sería 12 y esto sería 9. Acá sería lo mismo, 9, 12. Esta diagonal con 15 y 20 sale 25, ya que tenemos 18, esto sería 7. Entonces, recomendaría yo que más bien se prolongue aquí y trabajemos con este rectángulo amarillo y por el otro lado hagamos algo muy parecido. Prolongamos acá y deberíamos trabajar por comodidad con este rectángulo amarillo. En lugar de trabajar con los triángulos rectángulos, entonces trabajamos con este rectángulo en donde está C y con este rectángulo en donde está A. Y la línea de doblez es esta línea que pasa por en medio, que es 12, 12, 12 también, 12. Es más, esto se sabría que vale 7, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la situación si lo que se tiene que doblar no es la línea azul, sino lo que está de amarillo? Imagínate, lo de amarillo es un rectángulo que lo vas a doblar justo por en medio, ¿no? Y vas a tener como caras dos rectangulitos de 12 por 7. Entonces la situación se hace mucho más simple, mucho más sencilla. Sería así. Aquí está la línea de doblez. Aquí ponemos a uno de los rectangulitos. Así. Y aquí ponemos al otro. Así. Listo. Ahí está el rectángulo ya doblado, es decir, esta línea que vale 7 se mantiene en su lugar, este C estaría aquí, C, este punto, vamos a ponerle F, estaría por acá, y se sabe que de F hasta la línea de doblez hay 12, acá hay 12. Luego, este punto A termina por acá, se supone que A debería estar acá, en el mismo plano de esta porción, debería estar por acá, pero como ya se dobló, en lugar de A, que debería estar por acá, va a estar por aquí, A'. Este punto que sea, digamos, E, aquí pondríamos E'. Listo. Ahora sí. Tenemos ya formado el diedro y la nueva posición de A es A'. Estamos trabajando con rectángulos. Y se nos pide la medida de ese diedro, y la medida de este diedro, cuando son rectángulos, aparece aquí al canto, ¿no? Y se sabe por dato que A'C es 17. Bueno, también se sabe que cuando se tiene dos rectángulos, así un rectángulo por acá y un rectángulo aquí, hay un tercer rectángulo que se puede formar uniendo E' con C y A' con F. Ahí hay un último rectángulo. Ahí está. Se sabe que en ese rectángulo, la diagonal, o sea, A'C, vale 17. 17. Bueno, y también se sabe que esto vale 7, así que podríamos aplicar Pitágoras y hallar este valor. Vamos a ponerle este valor, la letra L. L. Diremos que L al cuadrado, en el rectángulo azul, L al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Bueno, 17 al cuadrado es 289, menos 49 sería 240. Esto es 240.
240 es 24 por 10. Vamos a descomponer al 240 de tal manera que se le pueda sacar a alguno de sus factores raíz cuadrada. A ver, 24 es 8 por 3 por 2 por 5, 16 por 15. Entonces, cuando saquemos raíz va a salir 4 raíz cuadrada de 15. Ya está. Esto vale 4 veces la raíz cuadrada de 15. Esto es 12 y él es 12. Y se necesita averiguar el valor de x. Entonces aquí aplicamos ley de cosenos. Pero para ser más prácticos vamos a sacar cuarta. Sacamos cuarta. Sacando cuarta quedaría 3, acá quedaría 3 y aquí raíz cuadrada de 15. Apliquemos ley de cosenos porque la medida angular no cambia. Esto al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de estos dos, menos 2 veces el producto, 3 por 3, por el coseno de x. Bueno, aquí sería 2 por 3 por 3, 18 coseno de x que pasa a este lado positivo. Aquí sería 18 menos 15, 3. Entonces, bajando el 18 a dividir, el coseno de x sale un sexto. Y si el coseno es un sexto, diremos entonces que x es un arco cuyo coseno vale un sexto. Dadas las rectas cruzadas AB y CD, en donde se sabe qué hace es la distancia entre ellas, eso tiene un típico dibujo, un formato específico. Una de las rectas se dibuja aparentemente arriba y la otra con la apariencia de estar por debajo. Y debe notarse que no son paralelas. Y luego se dibuja la distancia entre ellas, por aquí. La distancia es está representada por aquel segmento que conecta las rectas y forma 90 grados con ambas. Según el problema, esto es AC. Una de las rectas se llama AB, vamos a hacer que ella sea AB. Y la otra es CD, acá está, CD. La recta AB y la recta CD, listo. Se pide la distancia entre los puntos medios de AB y CD. Ahí está, la distancia entre estos puntos medios. Eso es lo que se pide, sabiendo que AC mide 4 y la distancia de B hasta D mide 6. Correcto. ¿Qué suele hacerse en problemas como este? Generalmente se hace esto. Funciona en el 99% de los casos. Nos ubicamos en la parte baja de este segmento AC, o sea, en el punto C, y trazamos por ahí una línea paralela a la que está arriba, paralela a AB. O sea, hay que trazar una paralela a AB por acá, por C. Así es, así, así, así y así. Correcto. ¿Qué se obtiene gracias a ese trazo? Primero se construye una pared, es decir, esa línea que es paralela con la de arriba, obviamente por ser paralelas, determinan un plano, y ese plano sería vertical. Muy bien. Ahora, esta línea trazada y la línea que está acá abajo, la línea CD, se cortan, y si son secantes también determinan un plano. Aquí está el plano. Ese plano obviamente no es vertical, sería un plano horizontal. O sea, ese trazo es más o menos mágico, porque ese trazo hace que todo cobre sentido. Ahora se ve que hay una pared vertical y que hay un piso, ¿no?, que es horizontal. ¿Cómo se va a hallar la distancia X? Ya es sencillo, porque desde aquí deberíamos trazar una perpendicular hacia el suelo, que valdría 4, y luego tendríamos que trazar esta línea, pensando en aplicar luego el teorema de Pitágoras. Claro que para aplicar el teorema de Pitágoras nos hace falta conocer el valor de este cateto. Este trazo no solo permite que el 4 se mueva hacia la derecha, sino que este serruchín baje aquí. Así que ahora, para aprovechar el 6, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con X. De B bajamos una perpendicular que sabemos que vale 4, y ahora trazamos esta línea
que más bien la podemos calcular, ya que tenemos el 4 y tenemos el 6. Y podríamos hacerlo mentalmente, porque la hipotenusa al cuadrado es 36. La suma de cuadrados de los catetos debería ser 36. Como el cuadrado de este cateto es 16, el cuadrado de este cateto tiene que ser 20. O sea que esto vale raíz cuadrada de 20. Pero la raíz cuadrada de 20 es la raíz cuadrada de 4 por 5, o sea que esto vale 2 raíz de 5. Es solo cuestión de aplicar Pitágoras aquí. Ya sabes que este trazo no solo permite que el 4 se mueva, sino también que el serruchín baje. Y ahora tenemos que aplicar la propiedad de la base media en el piso, todos al piso. Este valor es la mitad de este otro. Esto vale raíz cuadrada de 5. Y con raíz cuadrada de 5 y 4 ya vamos a obtener el valor de x. X al cuadrado sería 4 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. 16 más 5 es 21, así que x es raíz cuadrada de 21. Ok, se tiene otra vez un par de rectas cruzadas, AB y CD. Y nos dan la distancia entre esas rectas cruzadas. Eso tiene un esquema, una configuración ya predefinida. Suele trazarse una línea por ahí, la otra por acá, y con una perpendicular así definimos la distancia. Ponemos aquí 90 grados y aquí 90 grados. Así. Correcto. Una de las rectas lleva por nombre AB y la otra CD. DC es igual a DB. Por dato del problema, si trazamos esta línea DB, ella tiene el mismo tamaño que la línea DC. El ángulo ABD mide 90. El ángulo ABD, este de acá, mide 90 grados. Y se pide calcular la medida del ángulo ACB. Bueno, cuando se une C con B, esa línea está por detrás de los ángulos rectos, así que la vamos a tener que entrecortar, porque está detrás. Ella tiene que dejar que las otras se vean completas. ¿Cuál es el ángulo ACB? Este de acá, X. ¿Cómo calcular ese valor? Bueno, este es uno de los casos en donde trazar la línea de C, ¿no?, así, paralela a la de arriba, no funciona. O por lo menos no es lo más práctico, ¿no? Aquí lo más práctico sería unir A con D. La línea que une A y D, esa línea pasaría por delante de la línea anaranjada y por delante de este ángulo de 90. Entonces es necesario abrir espacio. Abrimos espacio y trazamos esa línea así. Esa línea permite que se forme aquí un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo tiene cateto A y tiene hipotenusa L. Y por acá se forma otro triángulo rectángulo que tiene también cateto A e hipotenusa L. O sea, sucede que esos dos son congruentes. Este de aquí es vertical y este de aquí es como una rampa inclinada. Como son congruentes, podemos decir que en este triángulo, el otro cateto, digamos que mida B, tiene que ser igual al otro cateto de este triángulo. Aquí está la L, la hipotenusa, el cateto A, este cateto debería ser B. ¿Por qué? Porque este triángulo y este otro son congruentes. De la congruencia definida por la hipotenusa, que es común, y por los catetos de igual longitud, se deduce que ellos son iguales. Y en el triángulo BAC, donde ellos son iguales y está el ángulo de 90, podemos afirmar que X vale 45 grados. En un trapecio isósceles ABCD, las bases miden AD igual a 6 y BC igual a 2. Sus diagonales son perpendiculares en el punto P. Ese trapecio gira 90 grados en torno a la base mayor AD. Bueno, si tú tienes un trapecio y en torno a una base lo vas a hacer girar 90 grados, al final vas a tener dos trapecios formando 90 grados en planos perpendiculares. Es decir, al primer trapecio o al trapecio en su posición original, deberíamos dibujarlo en posición horizontal.
para que luego de hacerlo girar 90 grados lo tengamos en posición vertical, como si se tratase de una pared. Entonces vamos a dibujar al trapecio ABCD en posición horizontal. ¿Cómo se dibuja un trapecio isósceles? Bueno, tiene su técnica, ¿no? Trazas una línea que va a ser la base mayor, la base AD, así. Y luego, tomas 2 puntos en esa base mayor, de tal manera que la distancia de uno de los puntos al extremo D sea igual que la distancia del otro punto al extremo A. Entonces, ahí y ahí. Y a partir de ahí, lanzamos perpendiculares. Esas resultarían ser como las alturas del trapecio isósceles. Es muy importante cuando una figura va a girar que existan perpendiculares al eje de giro. Y el giro se va a hacer en torno a AD, así que esas perpendiculares son fundamentales. Ahí está. Deben ser evidentemente del mismo tamaño porque van a ser las alturas. Trazamos la base menor ahora, la base menor. Y ahora las laterales. Ahí está. Aquí tendríamos que colocar B y aquí C para que ese sea el trapecio ABCD. Trapecio isósceles. Entenderás que esas líneas azules son las alturas y que estos segmentos tienen que ser iguales porque eso sucede en un trapecio isósceles. ¿Sí? Ya está. Las diagonales son perpendiculares, dice el problema. O sea que cuando se trace la diagonal AC y luego se trace la diagonal BD, esas diagonales formarán 90 grados. Dato del problema. Son perpendiculares, o sea, se cortan formando 90 grados en el punto P. Aquí está. Este punto es P. Luego vamos a hacer que esto gire, 90 grados. Y cuando esto gire 90 grados en torno a esta línea, entonces va a quedar como si fuese una pared. Lo primero que deberías hacer girar son estas líneas azules que son perpendiculares al eje. ¿Ellas primero? Sí, ellas primero. Esa línea y esa otra. Ya sabes, del mismo tamaño. Así. Correcto. Trazamos por aquí. Ahí está. Esa es la base menor y esta es una lateral, esta sería la otra. Obviamente, como ha habido un movimiento, entonces la ubicación B se queda aquí. Este vértice, bueno, a esa nueva ubicación debe asignarse, o se le debe asignar otra letra que según el problema es B'. Así que podríamos decir que si esto es C, la ubicación final sería C'. Correcto. Por si acaso, esta base vale 2, entonces esto vale 2. Y para completar que la base mayor vale 6, acá sería 2 y 2 por si acaso. Ahora, en un trapecio isósceles se sabe que el ángulo de aquí es igual al ángulo de acá, cuando se trazan las diagonales. Y como hay 90 por acá arriba, entonces se entiende que esto valdría 45 y él valdría 45, por si acaso. ¿Qué es lo que se pide? Se pide la distancia entre AD, AD es la base mayor de los dos trapecios, y B'P. Bueno, hay que trazar B'P, así, esa línea pasa por delante todo esto, así que hay que abrir un campo, así. Se pide la distancia entre esta línea anaranjada y AD, que es la línea roja, que vale 6. ¿Cómo podemos hallar la distancia entre esas líneas? Eso no es muy difícil. Hay un método que dice que si eres capaz de encontrar o de construir un plano perpendicular a una de las rectas, proyectas en ese plano y se acaba el problema. Y en este caso es muy fácil, porque tenemos un plano horizontal, un plano vertical, y una de las rectas es la arista. Entonces, lo recomendable sería imaginar que esto es el piso, y esto es la pared de un cuarto, y lo que tendríamos que dibujar es la tercera pared. Para hacer eso, movemos
tenemos aquí el D. Vamos a hacer esto, vamos a trazar de aquí una vertical, así como la altura está, así igualita, igualita. Y vamos a trazar de aquí una línea horizontal, pero que sea así como ella, perpendicular a la base mayor, así. Así entonces podríamos decir que hemos terminado de construir o hemos agrandado un poco la pared, hemos agrandado un poco el piso y aquí tenemos a la tercera pared. Acá está, la vamos a dibujar así, así y así. Esa es la pared, nuestra pantalla de proyección. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a proyectar primero la línea AD. La línea AD, por ser perpendicular a ese plano, deja su huella. Lo que hay que hacer ahora es proyectar esta línea anaranjada en esa pantalla. Yo creo que es fácil proyectar B' porque la proyección llegaría acá. Faltaría solamente proyectar el punto P. Vamos a poner P a este lado. Y para proyectar P trazaríamos, creo que una paralela a esta, ¿no? Así. Perfecto. Proyectado P. ¿Dónde está la proyección de esta línea anaranjada en esa pantalla? Pues aquí. Cuando eliges el plano correcto, que es perpendicular a una de las rectas, esa recta perpendicular al plano deja su pie, deja su huella, y la otra deja su sombra. Es más, es recomendable trazar algunas líneas que nos permitan recordar que se ha proyectado una línea sobre un plano. Así. Ajá, esta línea anaranjada ha sido proyectada sobre esa pantalla. Ahora nos olvidamos de las rectas cruzadas y nos concentramos en la pantalla de proyección. Todo lo que hay que hacer es hallar la distancia de este pie hacia esta sombra. O sea, esto de acá. Eso es X. X. ¿Cómo podemos hallar X? La verdad que eso no es muy difícil. Mira por qué. Recomiendo trazar desde P una perpendicular así. Y aquí también una perpendicular. Bueno, continuar esa perpendicular ahí. Como los ángulos miden 45, acá también obviamente 45 y 45, esa base que vale 2 va a terminar dividida en 1 y 1. 1, 1. Y acá sería 1. La base que está por acá que vale 6 termina dividida en 3, 3 y acá sería 3, ¿no? Acá es 1, 1, 3. Ajá. Este 3, si lo miramos bien, es el que termina aquí, como cateto, 3. Y este otro cateto viene a ser el valor de la altura. Pero ¿cuánto vale esta altura? 1 más 3, 4. 4, 4. Con 3 y 4 ya es bien fácil calcular X. La hipotenusa sería 5. Y podríamos decir por relaciones métricas que el producto de catetos es la hipotenusa por la altura. O sea, 3 por 4 es igual a 5 por X. Aquí quedaría 12 quintos. Si lo queremos poner en decimal, diremos que X vale 2,4. Por el vértice F de un hexágono regular de nombre ABCDEF, se traza FH, que es perpendicular al plano del hexágono. Esa historia se conoce, hay que dibujar al hexágono en posición horizontal y la línea esa FH tendría que verse vertical. Aquí he dibujado el hexágono regular y he insinuado sus 3 diagonales mayores que dividen a ese hexágono en 6 triángulos equiláteros. Ahora hay que levantar la perpendicular desde F, así. FH, FH. Según el problema, AF vale 4 y FH vale 6, acá lo dice, y se pide la distancia entre la línea AC y la línea BH. Bueno, AC es esta línea que es una de las diagonales menores del hexágono. Y BH es una línea que aparecerá cuando tracemos, vamos a poner H un poco más arriba, creo, por comodidad. Ahí está, que H esté por acá. Hay que unir B con H. Bueno, vamos a unir B con H con color anaranjado. Esa línea va a pasar por acá
Y entonces, así. Tenemos la línea BH y tenemos la línea AC. Ya está. Hay que hallar la distancia entre ellas y para hallar la distancia entre ellas dice el método que debemos encontrar un plano que sea perpendicular a una de las rectas. Bueno, y no hay a la vista un plano que sea perpendicular a una de las rectas. Sin embargo, una de ellas está contenida en un plano horizontal y eso nos permite construir un plano perpendicular a una de ellas de manera sencilla. Es como construir una pared. ¿Qué hacemos? Debemos dibujar una línea que forme con esta que está en el plano horizontal 90 grados y eso es fácil de conseguir porque estamos en un hexágono regular. Solamente trazamos esta diagonal. Esa diagonal, la diagonal azul, la diagonal BE, ella forma con la diagonal verde 90 grados. Una vez que se tiene el ángulo de 90, entonces, una vez que hemos construido esta línea azul, que está en el plano horizontal y que forma con la verde 90 grados, a partir de esa línea construimos hacia arriba una pared vertical. Para eso trazamos desde aquí, desde esta esquina E, una columna. Las columnas verticales son necesarias para poder construir nuestra pared. Trazamos por aquí otra columna. Así vamos a construir la pared. Así. Listo. Construida está la pared. Vamos a discontinuar esta línea del fondo porque se supone que esa pared que se acaba de construir tapa esa línea y esto también que quede discontinuo porque está siendo tapado por la pared. Es más, vamos a sombrear ligeramente esa pared que acabamos de construir, que es perpendicular con la línea verde. A ver, primero debes aceptar la idea de que este plano, que es vertical y que se ha construido a partir de esta línea que forma 90 grados con la línea verde, debemos aceptar que ese plano es perpendicular con la línea verde. Aceptado ese hecho, diremos entonces que, bueno, que esta línea verde deja en esa pantalla su pie, su marca, aquí está. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es proyectar esa línea anaranjada sobre esa pantalla. Una vez que proyectemos la anaranjada sobre esa pantalla, todo lo demás será sencillo, porque nos olvidaremos de todo el esquema tridimensional y concentraremos nuestra atención en la pantalla. ¿Cómo puedo trazar desde H una perpendicular a este plano? No es tan sencillo. Pero desde F sí es sencillo, porque trazaríamos FD. FD es una línea evidentemente paralela con esta, por lo tanto, si ella es perpendicular al plano, entonces esta también. Se recomienda, una vez que se tiene esa perpendicular, esta verde, levantar esta columna. Y entonces habría que trazar una paralela a esta verde desde H. Una paralela a la verde desde H. Va a faltar pared. Construimos un poquito más de la pared, así, así, ya está. Ahora sí creo una paralela a esta desde H. Con la justa se alcanzó así, paralela. Claro. Entonces, si esta línea es perpendicular al plano, ella también, y la que está aquí también sería perpendicular a este plano. Habiendo trazado esta perpendicular y tomando en cuenta que esta línea anaranjada tiene un vértice o tiene un extremo, un punto en ese plano, solamente bastaría conocer la unión acá. Conocemos la unión. Y listo. Esa línea anaranjada ha sido proyectada sobre la pantalla. Para que más o menos sea fácil o un poco más fácil aceptar esa idea, trazamos estas líneas que sugieren que la línea anaranjada ha sido lanzada sobre la pantalla azul. Ahí está. La línea anaranjada se ha proyectado y su proyección es esto de amarillo.
y la línea verde tiene como pie este punto, y lo que hay que hacer es hallar simplemente la distancia del punto a la línea amarilla, que me parece sería algo así. Esa es la distancia que se nos pide calcular. ¿Cómo lo hacemos? Concentramos nuestra atención en la pantalla. La pantalla es básicamente un rectángulo, así. Y vamos a trasladar la información, los datos ahí. Se sabe que esto es 4, 4, él vale 30, acá también es 30, esto es 120 el ángulo interior, si él es 4 acá sale 2, 2 raíz de 3. Este 4 entra aquí, 4, aquí sería 2 raíz de 3 y esto sale 2. Muy bien, todo eso lo trasladamos aquí. Así. Primero, de esta esquina, que sería el punto B, hasta acá, hasta el punto amarillo, tenemos 2. 2, aquí es 4 y aquí es 2. Este es el punto E. ¿Cuánto hay de aquí hacia arriba? Bueno, esto vale igual que él, vale 6. Así que tomamos un punto por acá arriba, bien arriba. Esto vale 6. Y unimos ese punto con B. ¿Cierto? Está unido así. Y lo que hay que hacer es averiguar cuánto vale esta distancia. Sin embargo, si nos ponemos a observar, él vale 6 y él vale 6, o sea que esto es 45. Esto es 45. Y vamos a escribirlo aquí afuera, este ángulo mide 45 grados. Así que si la hipotenusa vale 2, esta D, que sería el cateto, valdría raíz de 2. La distancia que nos piden es igual a raíz cuadrada de 2. Se tienen los planos perpendiculares P y Q. Planos perpendiculares, lo más práctico es que uno sea horizontal y el otro vertical. Un piso y una pared, que se intersecan en L. Ya, vamos a dibujar eso primero. L vendría a ser la línea de intersección. Por acá construimos un plano. En forma práctica lo construimos de manera rectangular. Y por acá construimos el otro. También en forma práctica de manera rectangular. O sea, con forma de rectángulo. Cuando uno construye un plano, sabe que es imposible dibujar el plano completo porque este es infinito. Así que uno decide dibujar una porción de ese plano, la que más a uno le convenga. En este caso nos conviene más el formato rectangular. Bueno, esta línea sería L. Ella sería L, que es donde se intersecan los planos. Plano P y plano Q. Ok, ahí está el plano P. Acá está el plano Q. Correcto. En uno de ellos se ubica el punto A. No especifica en cuál, así que podría ser aquí. Y en el otro el punto B, de tal manera que el segmento B mide A unidades. Bueno, a ver. En uno de ellos se ubica el punto A y en el otro el punto B. No sé, podría ser así tal vez, ¿no? En uno de los planos está el punto A, aquí está. Y en el otro está el punto B. De tal manera que este segmento que los conecta, que los une, la distancia entre ellos es A. O el segmento que los conecta mide A. Ya está. Ese segmento mide A y forma ángulos de 45 grados y de 30 grados con estos planos. Bueno, ¿cómo es eso de que este segmento forme con este plano un ángulo? Fácil. Existe entre una oblicua y un plano un ángulo que se determina así. Desde aquí se baja la perpendicular hacia este plano. Eso es lo primero. Habiendo bajado esta perpendicular, se unen los pies. Esa perpendicular que parezca perpendicular, ¿ya? Así que se vea bien vertical. Muy bien. Luego decía, se unen los pies. El pie de esta perpendicular con el pie de la oblicua. Y es esa línea que une los pies la que forma con la línea celeste el ángulo que hace esa línea celeste con el plano. En este caso podríamos poner aquí el ángulo de 30. Ahí está. Por si acaso, la línea verde y la anaranjada forman ángulo de 90. O sea que ese 30 está ubicado en un triángulo rectángulo.
Y con esa misma idea vamos a formar el ángulo que hace la línea azul con el plano P. Con el plano Q ha sido más o menos sencillo. Se ha bajado la perpendicular, unimos los pies y ahí está el ángulo. Aquí la verdad es que es lo mismo. De A bajamos la perpendicular hacia este plano. Así. Unimos los pies, pie de la perpendicular con pie de la oblicua. La línea verde y la anaranjada forman siempre 90 grados. Y entre la anaranjada y la azul aparece el ángulo entre la línea azul y el plano P, que sería el ángulo de 45. Muy bien. Lo que se pregunta es, ¿cuál es la distancia entre esta recta azul, la recta azul, y la recta L, que es la arista, la intersección de los planos? Bueno, se sabe que para hallar la distancia entre dos rectas lo mejor es usar el método de proyección. Hay que buscar un plano y si no lo hay que construir un plano perpendicular a una de las dos rectas. Y como una de esas rectas es la arista, es muy fácil construir la pantalla de proyección. Tomamos estas líneas considerando que he dibujado rectángulos, tomo estos cantos y construyo la pared que falta acá. Es como si tuviese una pared el piso y estoy construyendo otra pared, terminando de construir una habitación. Esta es la pantalla de proyección. Se supone que esta línea es perpendicular a esa pantalla. ¿Qué va a dejar esa línea en la pantalla? Su pie, su marca, su huella. En cambio, la azul, la línea AB, tiene que proyectarse en esa pantalla. Y una vez que la azul se proyecta, nos olvidaremos del espacio tridimensional y nos concentraremos en este plano, nada más. Bueno, ¿cómo proyectamos AB sobre esa pantalla? Hay que trazar desde A una perpendicular que tendría que ser paralela a esta, ¿no? Tomamos esta dirección y nos vamos hacia allá, así. He trazado la paralela a esta línea, así que si ella es perpendicular, ella también. La proyección de A estaría aquí. ¿Cómo proyecto B sobre esa pantalla? Bueno, aprovecho que esta línea es perpendicular y le trazo una paralela, así. Correcto, ya proyecté B sobre la pantalla. Habiendo proyectado A y B, hago la unión y listo. Eso que se ve de amarillo es la proyección del segmento azul sobre la pantalla. Cuando la línea azul se lanza sobre la pantalla, esto es lo que queda. Ahora, es necesario es trazar algunas líneas que nos ayuden a entender mejor, ojalá, lo que acaba de suceder. La línea azul ha sido lanzada hacia la pantalla. Observe, la azul se ha lanzado, se ha proyectado. Aquí está la proyección. Ahora concentramos nuestra atención en ese planito y lo que hay que hallar es la distancia del punto hacia esa proyección. Eso es. Para eso, como tenemos un triángulo rectángulo, bastaría con los catetos. Este cateto, este de aquí, vale igual que este cateto. Fíjense bien que aquí hay una especie de rectángulo. ¿Se nota? Y esto se calcula fácilmente usando al 45. Este es un triángulo rectángulo de 45, en donde A es la hipotenusa y L es el cateto, sería A raíz de 2 sobre 2. Y ese es el valor de este cateto, A raíz de 2 sobre 2. Ahora, el cateto de aquí, si lo miras bien, por este rectangulito que se ha formado acá, este cateto es igual que él. Y esto depende del 30. Este es un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa es A y el ángulo es 30, o sea que aquí al frente está la mitad de A, esto vale A medios. Y si él vale A medios, él es A medios porque son iguales. Ahora, aquí tenemos A medios y aquí A medios raíz de 2. Entonces aquí será A medios por, aplicamos Pitágoras. Yo creo que a estas alturas, o en estas honduras debería decir, ya tú sabes aplicar Pitágoras. Por lo tanto, con estos catetos, aplicas Pitágoras y te va a salir A medios raíz de 3. Y luego, el producto de catetos es igual a la hipotenusa por la altura. Ajá, A medios por A medios raíz de 2, el producto de catetos, es igual a la hipotenusa A medios raíz de 3 por la altura, que sería D. Bueno, A medios obviamente se elimina. Quedaría A medios raíz de 2 sobre la raíz de 3
Y eso nos va a obligar a racionalizar, multiplicar por raíz de 3 arriba y también abajo. No vayas a cancelar, ¿ah? Esta es la distancia D. Y de aquí, entonces ya tenemos la distancia D, que sería igual a raíz de 6 sobre 6. A raíz de 6 entre 6. Esa es la distancia. En un cubo ABCD-FGH, eso es bastante sencillo de dibujar, creo. Bueno, al menos dibujar el cubo es fácil. Vamos a ver cómo se ubican esas letras una vez que esté dibujado el cubo. Dibujamos este paralelogramo que representa, ya se sabe, a un cuadrado. Lanzamos las verticales hacia abajo, todas iguales, todas del mismo tamaño. Ajá. Ahí. Ahí. Así. Y así. Ya está. Correcto. Las letras puedes ubicarlas de la siguiente manera. Escoges una cara, generalmente la de arriba, y colocas las letras A, B, C, D. Ubicadas ellas, las otras están en una situación ya determinada. La letra E debe colocarse debajo de A, o sea, aquí. La segunda, que es F, debajo de la segunda letra del primer bloque, o sea que acá. Aquí estaría G y por aquí estaría H. Listo. Se entiende que el cubo está formado por cuadrados y que, por ejemplo, esta línea es perpendicular a la cara de abajo y a la de arriba. Esta línea es perpendicular a la cara de la derecha y la de la izquierda. Esta línea es perpendicular a la cara de atrás y a la cara de adelante, entre otras curiosidades que tiene el cubo. La arista del cubo mide A y se pide la distancia entre BD, que es la diagonal de la cara de arriba, y MC. Y M es el punto medio de EF. Bueno, ubiquemos por aquí M, que es punto medio. Y entonces hay que unir M con C. M con C. Wow. Así. Así. Se pide la distancia entre estas líneas. Bueno, para hallar la distancia existe el método. El método consiste en proyectar ambas rectas en un plano, pero una de ellas tiene que ser perpendicular al plano para que su proyección sea un punto, y luego habría que hallar la distancia de ese punto a la proyección de la otra. La pregunta es, ¿existe algún plano ya dibujado aquí, perpendicular a alguna de estas rectas? Y la respuesta es no. ¿Se podría construir alguno? Sí. Yo creo que ella es la elegida, la línea BD, porque está en un plano horizontal, y cuando una línea está en un plano horizontal, todo es más fácil, todo es más fácil. ¿Qué hacemos? Dibujamos en ese plano horizontal otra línea que forme con ella 90 grados y sería la otra diagonal de ese cuadrado. Listo. Luego, por algunos puntos de esa línea trazamos perpendiculares a ese plano. Como el plano es horizontal, habría que trazar verticales. Y ya está trazada la vertical AE y la vertical CG, entonces solamente faltaría unir G con E, y ya está, listo. Tenemos ya nuestra pantalla de proyección, que es la línea, que es el plano verde. Voy a sombrear de verde, más que sombrear, o tal vez menos, lo voy a manchar. Este manchadito es el plano de proyección. Fijémonos bien que la línea de arriba BD está dejando su marca aquí, su huella. Y lo que tenemos que hacer es proyectar a la otra sobre ese plano de proyección. Bueno, esa otra que está detrás del plano tiene uno de sus puntos ahí en el plano. Entonces habría que buscar otro que sería el punto F y desde F hay que lanzar una perpendicular. Pero nosotros sabemos, se ve que esta línea que es la diagonal, que es así como ella, es perpendicular a ese plano, porque si esta línea es perpendicular al plano verde, su paralela que está acá también es perpendicular. Y si ese es perpendicular y debo trazar desde acá una perpendicular, solo le trazaría la paralela nada más.
Ahí, listo. Hemos llegado hasta acá. Y entonces, si este punto es la proyección de M y tenemos que C esté en el plano, hay que unir C con ese punto. Y ahí tenemos la proyección de la línea azul sobre el plano verde. Ojo que la línea azul está detrás del plano. Entonces vamos a trazar algunas líneas para que se entienda qué es lo que ha sucedido. La línea azul ha sido lanzada hacia adelante, hacia el plano, ha sido proyectada y su proyección es la línea amarilla que se ve ahí. Ahora, una vez que todo se ha proyectado, nos desconcentramos de lo tridimensional y nos concentramos en esa pantalla verde. Hay que hallar la distancia del punto hacia la línea amarilla y sería, creo que algo así. Así, así y así. Eso es lo que tenemos que calcular, esta distancia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a ver cómo hallamos esta distancia. Primero, se sabe que aquí es 90, y entonces podríamos poner aquí n y aquí n. Recuerda que m es punto medio y que ellas dos son paralelas. Si aquí es 2n, acá sería 2n, acá sería 2n raíz de 2, que vendría a ser el valor de la arista A. Esto que es, la arista es 2n raíz de 2, la diagonal vale 4n, así que aquí es 4n, 2 y 2, 2 y 2. Se entiende, me parece, se entiende que, bueno, esta línea azul debe ser discontinua porque está detrás, ¿no? La hacemos discontinua para que se entienda que está detrás. Y lo que vamos a hacer aquí es aplicar una especie de semejanza. Observa este ángulo que sea teta. Hay un triángulo rectángulo donde teta es el cateto opuesto y 2n es la hipotenusa. Ese teta está aquí. Creo que se entiende por la z, por paralelas. Y en esta ubicación teta tiene como cateto adyacente a 3n, como cateto opuesto al 2n raíz de 2, y tendríamos que aplicar Pitágoras para averiguar cuánto vale la hipotenusa. Veamos, si un cateto es 2 raíz de 2 y el otro cateto es 3, entonces aplicando Pitágoras, 2 raíz de 2 al cuadrado es 8, 3 al cuadrado es 9, más 8, 17. Esta hipotenusa vale n raíz de 17. Yo creo que usamos una razón trigonométrica. Sería más práctico si usamos el seno de teta. El seno de teta en este triángulo es, seno en este triángulo rectángulo, d sobre 2n. Y el seno de teta en este triángulo, el seno sería 2n raíz de 2 sobre n raíz de 17. 2n raíz de 2 sobre n raíz de 17. Como ambas expresiones representan el seno de teta, se puede igualar. Vamos a cancelar la n y la distancia sería igual. La distancia sería igual a lo siguiente. Pasamos el 2n a multiplicar, quedaría 2 por 2n raíz de 2 y todo eso sobre la raíz cuadrada de 17. Bueno, se sabe que 2n raíz de 2 es el valor de a, así que aquí reemplazamos. En lugar de esto ponemos a y la distancia d sería 2a sobre la raíz cuadrada de 17.